Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Acá estamos de nuevo para poder retomar en donde habíamos dejado y particularmente estábamos leyendo un texto sobre algunos sinónimos, ¿no? de pereza que podemos encontrar, de pasividad que podemos encontrar en la Biblia. Estamos hablando de Hebreos 5:11, vamos a leerlo de nuevo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. A mí me pasa muchas veces que tengo un montón de cosas para decir, pero me cuesta mucho explicarlas. Se ve que al escritor de Hebreo le estaba pasando un poquito lo mismo. Hay 3 palabras griegas para hablar de términos como pereza, ociosidad, en este caso tardos o desocupados. Y el primero es argos, el segundo es nosros y el tercero es onkneros. Son 3 términos que se pueden traducir en diferentes formas: pereza, ociosidad, tardos o desocupados. Bueno, yo quiero decir algo importante con respecto a esto. Cuando nosotros vemos las diferentes parábolas en la Biblia, las parábolas son representaciones de verdades espirituales. Entonces lo que intenta el Señor es ejemplificar por medio de una parábola algunas, principios espirituales, o darnos una imagen, un panorama de lo que puede estar pasando en nuestra vida espiritual. Y sucede que hay en un momento donde se habla de una boda, que es un rey que invita a los convidados y que los convidados no quieren ir. Entonces, ¿por qué? Porque estaban en sus labores, estaban en sus trabajos, estaban en sus tareas, entonces dicen, estamos ocupados. Bueno, entonces en esa parábola dice que el rey se enojó y mandó llamar a los ociosos, a los que no estaban haciendo nada, a los que estaban desocupados. Entonces, esa es una parábola que lo que hace nos ejemplifica que Jesús quiso venir para su pueblo, pero que su pueblo no le recibió porque ellos están ocupados en su religión. Ellos, es sencillamente, ellos están, cuando vemos que están diciendo sus tareas, sus labores y sus labranzas, es que no estaban distraídos haciendo lo que siempre hacían y no tuvieron tiempo para darse cuenta que Él verdaderamente era el Mesías. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Llamó al pueblo gentil, que verdaderamente es el que hoy en día fue introducido en la realidad de la iglesia. Bueno, la cuestión que todo esto es para que yo quería explicar que acá, donde usted ve que habla en un momento de aquellos que tenía que llamar, que estaban desocupados, precisamente estaban desocupados. Llamame a los desocupados, lo que no tiene nada que ver. Y bueno, esa palabra, la palabra que muchas veces se traduce pereza, se traduce ociosidad, se traduce tardos, como se traduce acá, también se puede traducir como desocupado. Bueno, en este caso nosotros vemos tardos, os habéis hecho tardos para oír. Una persona tarda es una persona que se opone a la diligencia. El tardo es el que es opuesto al diligente. Entonces vemos que el apóstol acá, el escritor a Hebreos, me iba a salir el apóstol Pablo, algunos dicen que es Pablo, otros dicen no se sabe. Bueno, la verdad que no dice específicamente quién es el que escribe. Yo en este momento no quiero empezar a tomar una postura en cuanto a eso, pero sí lo que quiero decir que el escritor a Hebreos lo que quiere expresar, que él necesita hablar una verdad espiritual, pero porque los hermanos se presentan y se muestran como tardos, él no puede avanzar en el consejo de Dios. Él no puede avanzar en la enseñanza. Él no puede avanzar en la impartición de algo nuevo, en explicarles a los hermanos algo de mayor profundidad. Entonces dice, tengo un montón de cosas para decir, pero ustedes son tardos para escuchar, no son diligentes, o sea, se han vuelto personas pasivas, tienen pasividad para escuchar la voz de Dios. Mira el problema que genera
la pasividad. Mire el problema que genera el ser tardos, el volvernos tardos para oír la voluntad de Dios, que nosotros no podemos proseguir en la vida espiritual. Entonces, hoy en día está lleno de esta falencia en medio nuestro, queridos amigos y queridas amigas. Está lleno de esta falencia en nuestra vida que no nos permite avanzar en la vida de Dios, no nos permite avanzar en la vida espiritual, no nos permite avanzar en la vida discipular. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho perezosos, nos hemos hecho ociosos, nos hemos hecho tardos, nos hemos hecho desocupados. Mire, hay una cantidad de hermanos que todo le molesta. Hay gente que vos le querés enseñar la palabra y no quiere. Hay otra gente que te quiere escuchar hasta que vos le decís algo que le molesta. Entonces ya después no te quiere escuchar más. Ya está, listo. Te cortó el rostro, no te escucha nada más. Porque hay otros que son excesivamente sensibles, que vos si le decís algo que le molesta, no vienen más a la iglesia. Ya está, no los viste nunca más. Otros arman un escándalo terrible, empiezan a mentir, empiezan a decir cosas que vos no dijiste. Y la verdad que es muy difícil trabajar hoy con gente que vos la tenés que tratar entre algodones. Ahora, yo entiendo que una persona nueva uno la puede tratar entre algodones porque es nueva, pero si vos tenés 20 años de evangelio, no te puedo tratar entre algodones, porque lo único que está significando, lo que me está mostrando eso, es que está siendo un odre viejo, entonces Dios te tiene que apartar, te tiene que hacer a un costadito, un ratito, para poder derramar el vino nuevo sobre odre nuevo. Entonces, o te rompes y te haces odre nuevo para poder recibir el odre nuevo, o te van a correr del camino. Hoy no quiero ser demasiado grueso, no quiero ser demasiado violento en lo que digo, ni quiero ser tampoco lastimar a nadie. No quiero hacerlo. Pero verdaderamente, o nos ponemos, o nos alineamos a Dios, dejamos de ser perezosos y verdaderamente hacemos lo que Él nos dice, o nos van a poner en un costadito, hermano. Dios quiera que en algún momento nos demos cuenta y que podamos ser de esos odres nuevos que se rompen y que pueden recibir el odre nuevo, el vino nuevo. La verdad que a veces cuando habla Cristo uno tiene que prestar atención, porque si lo dice Cristo es porque pasa en la realidad espiritual, en la vida espiritual pasa. Entonces nosotros, estimados hermanos, tenemos que entender y tener bien en clara las cosas. Bueno, ¿qué influencia tiene? ¿Qué influencia? Recuerda que estamos siguiendo un poquito lo que estábamos hablando la vez pasada. ¿Qué influencia tiene la pasividad en la vida espiritual? Bueno, esto para mí, escribí acá yo, es el corazón del mensaje mismo. Esta es mi preocupación y creo yo la de Dios también. En primer lugar, el diablo anda buscando a quien destruir. ¿Es así o no es así? Los teólogos que están del otro lado. Primera de Pedro lo dice, capítulo 5, si no me acuerdo mal. Primera de Pedro creo que es capítulo 5, después lo podemos buscar o alguno me puede corregir. Pero dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso la Escritura nos insta a velar, a orar, a prepararnos, a estar despiertos, a no dormirnos. Todas características de una persona que no se muestra como pasiva. Entonces, si vos te acercás a la Biblia, verdaderamente, y empezás a contemplar, como dice Santiago, la palabra de Dios en un espejo, para mirar lo que tenés que solucionar, entonces lo que tiene que acontecer es que verdaderamente te tenés que dar cuenta que la Biblia te saca de todo espíritu de pasividad. La Biblia te saca. Así que lo que espero yo que este mensaje te pueda ser de una bendición y te pueda ser impartido para que nosotros salgamos de toda pasividad espiritual. Entonces dice, busca a quien destruir. Entonces, ¿qué es lo que busca destruir? Nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Cristo. Busca distraernos, el diablo busca distraernos, que nos preocupemos por las cosas del mundo, que los de afuera se preocupan por esas cosas. Jesús dijo, no os afanéis, no se afanen. ¿Por qué? Por el mundo no se afanen, por el comer, por el vestir, por el dormir. No nos afanemos y tengamos confianza en lo que Dios puede hacer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos afanamos, nos volvemos esclavos de lo que nos afanamos. Yo me vuelvo esclavo de lo que estoy constantemente buscando y anhelando. Me termino volviendo esclavo. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros nos relajemos en cuanto a las cosas de este mundo y tengamos el tiempo suficiente
para mostrar diligencia en las cosas espirituales. ¿Qué dice la Biblia? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en oración. Creo que lo dice Efesios. En lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Qué cosas requieren diligencia? Lo espiritual, porque es eterno. Colosenses dicen, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Entonces vos terminás diciendo, y no siento la presencia de Dios. ¿Y cuánto hace que no orás, estimado, estimada? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace que no congregás? ¿Cuánto hace que no orás por un hermano? ¿Cuánto hace que no vas a visitar a alguien? Tremendo. Entonces nosotros debemos entender, debemos tener cuidado. Este va a ser el corazón para mí el mensaje, porque ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la influencia de la pasividad que te degrada la vida espiritual? Si te volvés pasivo, se te degrada. Cuando yo digo que se te degrada, es en cierto sentido que se te echa a perder. Puede sonar un poco fuerte, porque uno dice, bueno, si se te echa a perder no sirve más. Nosotros tenemos posibilidad siempre de recomposición en Dios. Cuando vemos una verdad, cuando entendemos por revelación, entonces nosotros nos podemos recomponer en Dios. Como Pedro, que sufrió un proceso, esto hablábamos mensaje atrás, Pedro que sufrió un proceso, entonces habla con el Señor, él lo ve a Dios, Pedro se lanza a nadar en el mar, se encuentra con Cristo, empiezan a tener como una reconciliación, y en el momento que Pedro entiende que el Señor quería que lo ame más que cualquier otra cosa, le dice, apacienta mis corderos. Ese apacienta mis corderos significa que lo restauró. Dios nos puede restaurar, pero cuando yo me refiero a que nuestra vida espiritual se degrada, es que nosotros empezamos a volvernos flojos, a volvernos livianos, a perder fuerza espiritual. Entonces la primera de cambio, el diablo te mete un balazo. Si vos no tenés la armadura puesta, sonaste. Al hospital, viejo, al hospital, a restaurar tu vida, al hospital espiritual, a recomponerte. Entonces nosotros no debemos permitir, no debemos llegar al estadio donde estamos tan débiles como para que el diablo nos meta un sablazo y nos corte la cara o nos arranque un brazo, por decirlo de alguna manera, en una analogía de guerra. Entonces, si uno sale a la guerra y nosotros sabemos que estamos en la guerra, no vas a ir sin un escudo a la guerra. Estoy hablando de la guerra como se hacía antes, con escudo, con espada. Si nosotros no podíamos ir a la guerra sin un escudo, ¿usted se imagina ir a la guerra sin un escudo? ¿Ir a la guerra sin una armadura? ¿Ir a la guerra sin una espada? ¿A qué ibas a ir? ¿A que te maten? Entonces, recuerde que está escrito también que el que está en la milicia de todo se abstiene a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces fuimos tomados por soldados. Somos hijos amados. Amén. Hay un montón de mensajes que somos hijos amados, somos hijos amados, somos hijos amados, Ya sé que somos hijos amados. Si yo te tengo que decir, amado hermano, que vos sos un hijo amado, no, o sea, recién naciste. Yo le puedo decir a una persona que hace mucho que nació que es un hijo amado. Si ya lo sabe. ¿Cuánto tiempo vamos a estar diciendo hijo amado, hijo amado, hijo amado, hijo amado? Hay otras características del hombre de Dios. No es todo para nosotros, es también para lo que Dios quiere. Otra cosa importante, el evangelio que predicamos no es únicamente para nosotros, es para otros. También el evangelio nos mete en el mensaje del reino, y el mensaje del reino es lo que Dios necesita. El evangelio es lo que nosotros necesitamos, el reino es lo que Dios necesita, lo que Dios requiere de nuestra vida. Por eso es importante que cuando nosotros hablamos de la pasividad, que no podemos ser pasivos en cuanto al reino. No podemos ser pasivos. Nosotros tenemos que entender que tenemos una labor, que debemos una tarea, debemos laborar en el sentido de lo que Dios nos pide. Entonces, amados hermanos, estimados, cuidado con la pasividad, cuidado con llevar una vida cristiana pasiva, cuidado con decir, bueno, Cristo ya lo hizo todo, yo no necesito hacer nada, se hacía en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no se hace nada. Cuidado con entender mal la verdad de Dios, porque también está escrito, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino. Entonces, cuando dice si vuestra justicia no fuese mayor, está hablando de algo que nosotros tenemos que hacer. Debemos expresar la justicia de Dios.
No debemos quedarnos únicamente con el Cristo que recibimos adentro. Yo digo siempre que a veces la gente entiende mal la Biblia, porque la Biblia está escrito en un contexto de una comunidad o de una sociedad oriental y nosotros somos occidentales. Entonces, por ejemplo, el hebreo, o más que nada el griego, en realidad el griego hablaba en voz pasiva. Por eso dice, por ejemplo, dice, hablando de Esteban, entonces Esteban fue enviado, o Jesús fue enviado en el Espíritu al desierto. Ese fue enviado es voz pasiva. Nosotros no hablamos en voz pasiva, nosotros hablamos en voz activa, que sería yo fui al desierto. Entonces, un griego diría yo fui enviado al desierto. Nosotros decimos yo fui al desierto. Son dos formas completamente diferentes de hablar. Entonces, el problema es que la mayoría del Nuevo Testamento está escrito en voz pasiva. Entonces, como está escrito en voz pasiva, porque así hablaba el griego, nosotros hay cosas que no las entendemos como las deberíamos entender. Entonces, cuando la Biblia habla de que si alguno, que nosotros que Cristo está en nosotros, la idea de la Biblia no es que Cristo está sentado en un trono blanco y sublime en el corazón mío y desde su trono en mi corazón dirige todas las actividades de mi alma. No significa, no tiene nada que ver con eso. Si Cristo está en mí, lo que quiere decir es que Cristo se expresa. Esa es la realidad. Yo ya sé que Cristo está en vos, yo ya sé que Cristo está en mí, pero lo que se tiene que expresar. ¿Usted cree que Cristo está sentado en su trono blanco y sublime en mi corazón? Yo no lo veo sentado. Yo lo veo en mi corazón, lo veo extendiendo su mano para sanar a la gente. Lo veo abriendo su boca para predicar un mensaje. Lo veo caminando para ir a visitar a un hermano. Yo lo veo activo a Cristo dentro mío. Entonces, ¿se entiende? O sea, ¿se dan cuenta por qué yo digo que a veces nosotros hay conceptos bíblicos que los entendemos completamente mal y que vivimos mal? Entonces debemos tener cuidado con estas cosas. Estamos hablando de la influencia que tiene la pasividad en nuestra vida espiritual, que el diablo anda buscando a quién devorar. Bueno, que nosotros debemos velar por nuestra vida espiritual. Debemos velar. Entonces, si nosotros sabemos que nuestra vida corre riesgo, vamos a velar. Vamos a velar. Cuando usted está medio enfermo, cuando se siente mal, cuando tiene miedo de que le pase algo, ¿puede dormir tranquilo? ¿O no puede pegar los ojos para tener el sueño? Cuando estamos preocupados. Bueno, ¿por qué? ¿Qué es eso? ¿No? Estamos desvelados. Cuando tenemos algún problema, estamos desvelados. Yo no digo que nosotros tenemos que estar desvelados, lo que digo es que tenemos que velar. O sea, que verdaderamente tenemos que, entendiendo nuestra labor, entendiendo nuestro llamado, nuestro llamamiento, y sabiendo que tenemos un enemigo, y que el enemigo quiere que nosotros nos pongamos livianos, no podemos vivir en pasividad. Debemos velar, no debemos dormirnos espiritualmente. ¿Qué es una persona dormida, un dormido? ¿Viste cuando vieron que muchas veces cuando uno ve, estamos en Argentina, ¿no? Entonces, comemos asado y miramos fútbol. En Argentina, comemos asado y miramos fútbol. Entonces, como estamos en Argentina, resulta ser de que nosotros hay ciertas costumbres que las tenemos arraigadas. Por ejemplo, el fútbol. Entonces, vieron que cuando hay un delantero o un defensor, y resulta ser que el defensor tiene la pelota y viene el delantero, se la saca rápidamente y hace el gol. ¿Cuál es la expresión que utilizamos para hablar de la actitud que tuvo ese defensor? Se durmió. El tipo se durmió. Entonces le robaron la esférica, le robaron el balón, le robaron la pelota. Se durmió. Entonces, cuando la Biblia habla de que velemos, de que no nos durmamos, está hablando de la actitud que tenemos que tener frente a la vida cristiana. Entonces no nos podemos dormir. Debemos velar y debemos ser sobrios porque conocemos la naturaleza de nuestro enemigo. Ahora, cuando nosotros empezamos a permitir y nos amalgamamos a la pasividad tiene un efecto. Ser pasivos en la obra de Dios, no ser diligente, tiene el mismo efecto que tiene el óxido sobre el hierro.
¿Cuál es el efecto del óxido sobre el hierro? El óxido comienza a degradarlo, el hierro, al hacerlo más liviano, hacerlo más finito, lo va comiendo, el hierro va perdiendo sus propiedades. Entonces, si nosotros tenemos óxido en nuestra vida espiritual, bueno, compremos un antióxido, pasémosle al hierro y solucionemos el problema del óxido, porque si no, se termina el hierro degradando, fatigando, rompiendo y pierde el sentido de su uso. Esto es una analogía, hermano, yo espero que nadie se ofenda, pero es una analogía de lo que nos pasa cuando entramos en esa, digamos, pasividad, inacción, esperar que las cosas sucedan, apáticos. Cuando nos volvemos apáticos, a mí me gustaría hablar de la apatía, porque la apatía tiene que ver con la pasividad, la apatía tiene que ver con la inacción. La apatía no nace del corazón de Dios. La apatía no nace del corazón de Dios, porque una persona apática es una persona insensible. Por ejemplo, el buen samaritano no fue apático. Si hubiera sido apático, hubiera pasado de largo. El apático es el religioso. De hecho, en la parábola del buen samaritano, que el buen samaritano, dicho de paso, sea Cristo, vemos que es apático. Vemos que tiene apatía. No el buen samaritano, sino el religioso, el que pasa por ahí. Dice que pasó un escriba. Bueno, religioso. La Biblia lo tipificaba como un religioso. Entonces mostró una actitud de apatía, una actitud insensible, algo que tiene que ver con la pasividad. Ahora voy a hacer una aclaración. Estas aclaraciones son importantísimas. Yo quiero decirte algo. El hombre natural, si yo quiero subsanar mi apatía con el hombre natural, no puedo. Es imposible. ¿Cuál fue la provisión de Dios para solucionar mi pasividad, mi apatía, mi ociosidad, mi desgano para trabajar? Fue Cristo, Cristo mismo, que nosotros los hijos de Dios lo tenemos adentro. Entonces ese Cristo es el que se tiene que levantar en nuestra vida para vencer con todos estos rasgos de una vida que no lleva los requerimientos divinos. Bueno, entonces el óxido va degradando nuestra vida espiritual. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Bueno, acá está el versículo, efectivamente, está en Primera de Pedro capítulo 5. Dice: sobrios y velad. ¿Qué es una persona sobria? ¿Qué es una persona sobria? El sobrio es un hombre moderado y discreto. Moderado y discreto. En especial en el comer. Sí, sobre todas las cosas, nosotros atribuimos la sobriedad a una persona que no tiene excesos en lo que tiene que ver con el vino. Entonces está sobrio. ¿Por qué una persona tiene que ser sobria? Bueno, por ejemplo, para manejar. Cuando usted sale a manejar no puede tomar alcohol porque tiene que estar sobrio, tiene que estar con todos los reflejos. Entonces cuando la Biblia te llama a ser sobrio, está diciendo eso. Está diciendo que vos tenés que estar despierto, que tenés que tener todos los reflejos activos. Tenés que estar al 100%. Debes tener sobriedad espiritual. ¿Por qué debo tener sobriedad espiritual? Porque el diablo anda buscando a quien devorar. Si no sos sobrio, podés tener problemas con el enemigo. Entonces, vamos a tener todos los sentidos prendidos. Vamos a ser sobrios. Vamos a estar en el Espíritu de Cristo. Vamos a permitirle a Dios que nos despierte. ¿Cuántos dicen amén del otro lado? Sí, yo espero que digan amén conmigo. Digan amén, por favor. Amén. Gloria a Dios. No los escucho, pero espero escucharlos en el Espíritu. Así que debemos ser sobrios. Después, velad, que no significa otra cosa que velad. El que vela es alguien que cuida. Velad por la salud espiritual de la iglesia. Velad por la salud de la nación. Entonces, ¿qué es velad? Es una persona que cuida, que puede cuidar de otro. Nosotros somos llamados a velar porque no únicamente cuidamos de otros, sino que también cuidamos nuestra vida espiritual. Y acá está el problema, y acá está de dónde nace el mensaje. Que yo decía hace un ratito, el corazón del mensaje. Mira, hermano, yo entiendo que esto hoy nos está afectando fuertemente. Y voy a hablar de una característica ahora de la pasividad
voy a hablar de una característica importante de la pasividad. Y esta característica que yo quiero mencionar en cuanto a la pasividad es muy importante. Es muy importante porque vamos a leer y yo ahora te voy a decir lo que escribí acá en cuanto a la pasividad. Hoy en día el diablo está haciendo estragos en la vida espiritual de los hijos de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la pasividad. ¿Sabes cómo hace el diablo para introducirte en pasividad espiritual? Captura tu atención. Sabe que el cristiano va a tratar en lo posible de no fornicar, no adulterar, no robar, pues conoce los mandamientos y sabe que tiene que vivir en obediencia a Dios. Pero hay un problema, porque el diablo sabe, pero también lo que va a intentar es capturar tu atención en cosas que a vos no te parecen pecado. En definitiva, te va a hacer perder el tiempo. Te va a hacer perder el tiempo. ¿Vieron que a veces hay películas? A mí me gusta ver, qué sé yo, por ejemplo, Misión Imposible. En Misión Imposible usted va a ver en algún momento que quizás quieren robar una joya y resulta ser de que hay una dama que lo que hace es hacer que la persona que va a ser desvalijada pierda el tiempo. O sea, lo seduce, captura su atención. Y cuando captura su atención, esta dama permite que esta persona se distraiga y que los operadores que están laborando con ella puedan llegar a robar o a producir lo que quieren producir. Entonces, el diablo trabaja de la misma manera con el cristiano. Entonces, ¿qué hace? Te presenta algo para que te distraigas. Entonces vos, sin darte cuenta, empezás a ser una persona pasiva. ¿Por qué? Quizás no sos pasiva en la vida natural, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque estás trabajando y buscas más trabajo y querés más trabajo y te pones a estudiar acá y haces curso allá y te recibís de ingeniero, de recontra ingeniero, de recontra mil ingeniero, del ingeniero de los ingenieros, y te recibís de todos los ingenieros habidos por haber de por el mundo y te olvidaste de la vida espiritual. No te importó hacer discípulo, no te importó predicar el evangelio, no te importó orar, no te importó prepararte. Entonces, como estabas ocupado ser el recontra ingeniero de los ingenieros, se te degradó la vida espiritual y entraste en pasividad. Hiciste 8 millones de cursos para mejorarte el intelecto, pero tu vida espiritual la despreciaste. Eso está pasando hoy en día. ¿Por qué está pasando esto? Porque el mundo está creciendo en cuanto al conocimiento, la ciencia se ha aumentado, los requerimientos para los trabajos cada vez son más exigentes, porque no únicamente tenés que tener una carrera universitaria, sino que además tenés que tener un posgrado, y después el posgrado tenés que saber hablar inglés, y después de saber el inglés tenés que tener 15 años de experiencia. Entonces estamos corriendo todos los días, el mundo está corriendo todos los días para ganar el mundo que se está perdiendo, para ganar el mundo que se está perdiendo, y resulta ser que nosotros, como vivimos en esta cultura, hacemos lo mismo que ellos hacen. Y no nos damos cuenta que entramos en pasividad espiritual, nos vemos pasivos para la obra de Dios, empezamos a soltar la obra de Dios y nos empezamos a afanar con el mundo. Esto es lo que nos está pasando hoy en día. No estamos teniendo tantos problemas con pecados gruesos como con la seducción que el mundo está produciendo en nuestra vida. Nos están tejiendo vendas mágicas si no nos damos cuenta. Nos están tejiendo las vendas mágicas si no nos damos cuenta. Tenemos que ser libres de las vendas mágicas. Tenemos que entender que el día y la hora se acercan y que nosotros debemos estar preparados. Debemos estar preparados. Ahora, lógicamente, la Biblia dice que dos estarán dos en el campo, que una mujer estará en un molino significa pues está trabajando y está haciendo un trabajo duro, y el uno será tomado y el otro será dejado. No es que la Biblia dice que Dios va a venir cuando nosotros estemos orando, o que Dios nos tiene que encontrar orando para que nosotros nos podamos ir. Pero sí, en cierto sentido, nosotros tenemos que estar preparados. Podemos estar trabajando, pero nuestra vida espiritual tiene que estar acorde, nuestro nivel de aceite tiene que estar acorde. Nadie dice que no trabajes, nadie dice que no te capacites, pero ojo, yo te digo que le consultes a Dios, y te lo digo por experiencia propia. Consultale a Dios si lo que está haciendo
le agrada verdaderamente a Dios. Consultale a Dios si lo que estás haciendo no te está consumiendo un tiempo vital en tu vida espiritual. Consultáselo y oralo y permití que Dios te hable. Y después cuando Dios te habla, vos vas a saber lo que tenés que hacer. Entonces, está haciendo estragos el diablo porque está horadando nuestra base y nuestro cimiento de nuestra vida espiritual. Y como vivimos en un mundo sensorial, nosotros despreciamos la vida espiritual y tenemos los problemas que estamos teniendo. Entonces, ¿cuál es la cultura del mundo? Es la cultura del entretenimiento. El entretenimiento o el esparcimiento, cuando es exagerado, produce un efecto contrario al que nosotros pensamos que produciría. Una cosa es descansar y otra cosa vivir descansando, hermano. Una cosa es entretenerse un momento y otra cosa es vivir entretenido. Son dos cosas completamente diferentes. Yo lo que veo, el paradigma de lo que nosotros estamos viviendo en estos tiempos, en comparación a los tiempos a la década del 80, aún a la década del 90, es que cada vez el abanico de entretenimiento es mayor. Yo me acuerdo en el año 80 tenía 4 canales para ver la tele. Y los canales arrancaban a las 11:30, a las 12. Y con mis hermanos nos sentábamos a ver el circulito con las rayas de colores. Porque claro, teníamos tantas ganas de ver la tele que empezaba a las 12 del mediodía y resulta ser que terminaba creo que a las 10 de la noche. Después empezó a terminar a las 12, después vinieron el cable. Que uno tenía tanta ganas de ver la tele que claro, se sentaba a ver el circulito ese, media hora viendo el circulito y escuchando la musiquita. Entonces teníamos 4 canales, después empezaron a aparecer un canal más, Canal 2 empezó a aparecer, Canal 7 creo que de las 8 de la mañana ya tenía programación, pero era media aburrida. Después de Canal 2 cambió, ya no se llamaba más Canal 2, empezó a llamar América TV, después empezaron a aparecer los cables de 30 canales, después empezaron a aparecer los cables de 60, después aparecieron los cables de ilimitados canales, después empezó a aparecer el on demand, que vos podías pedir la película que quieras, después empezó a aparecer Netflix, empezó a aparecer Disney, empezó a aparecer los HBO Max, los HBO OLED de alta calidad, empezaron a aparecer los jueguitos, la PlayStation 1, la PlayStation de esto, la PlayStation de otro, empezaron a aparecer un abanico de cosas que hoy en día es imposible aburrirte. Si vos estás aburrido, te vas a ver una película al cine. Si no querés ver la película al cine, podés ver lo que se te ocurra por la televisión. Si no querés ver lo que se te ocurra por la televisión, podés jugar a los jueguitos. Si no querés jugar a los jueguitos, te puedes leer un libro por internet. Si no te querés leer un libro por internet, te podés poner a filmar, te puedes hacer un programa, te puedes hacer una película con los celulares. ¿Te gusta filmar? ¿Te gusta filmar o no te gusta filmar? No sé, no querés filmar, te puedes ir a pasear, podés... No sé, ¿dónde te querés ir? Hoy por internet pues, hay millones de lugares que vos agarrás por internet y te digas, mira, nos vamos a 300 kilómetros, que hay un lindo lugar, hay una lagunita, te pasás el día ahí. Es tan difícil aburrirse hoy en día, tan difícil, porque puedes hacer de todo. Y ese es precisamente el paradigma donde nosotros estamos parados como cristianos, que podemos hacer de todo, que todo me es ilícito, pero no todo me conviene, porque no tenemos una labor espiritual. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque nuestra vida, que es muy valiosa, tiene un requerimiento divino y nuestra vida tiene un propósito. Y el hombre que tiene un propósito vive conforme al propósito. Entonces por eso yo digo a veces que nosotros estamos muy ocupados en ser alguien especial, como decía yo recién un poco en sorna, el ser ingeniero, del recontra ingeniero y del super ingeniero, y nosotros nos damos cuenta que tenemos una labor espiritual que tenemos que cumplir. ¿Yo por qué pongo el ejemplo de ingeniero? Pues yo estudié ingeniería. Primero estudié arquitectura, después estudié ingeniería. A mí yo amo la ingeniería. Me apasiona, trabajo de eso. Trabajo en una oficina de ingeniería, sin ser ingeniero. Me hubiera encantado ser ingeniero. Pero en el llamado que Dios tenía para mí, no iba paralelo a mi título. Entonces se ve que Dios tenía otro plan para mí. A mí me hubiera encantado hoy en día estar recibido de ingeniero. Pero, o sea, tuve que soltar en pro de los beneficios espirituales, en pro del propósito de Dios. Y estoy encantado y chocho de la vida, porque hoy puedo ser la persona que soy, porque pagué el precio que tenía que pagar. Ahora, con esto no quiero decir que los demás
Todos tienen que dejar de trabajar. Hay gente que es llamada al empresariado, gente que es llamada, que si usted quiere, a la política, gente que es llamada a recibirse ingeniero, arquitecto, abogado, y es cristiano y está todo bien. Pero lo que no debemos hacer, no debemos hacer permitir que nuestra vida espiritual se degrade. Todos debemos ser discípulos, todos debemos predicar el Evangelio, todos debemos congregar, todos debemos formar parte de la iglesia, todos debemos vivir la vida cristiana y debemos hacerlo con celeridad. Bien, entonces, ¿qué pasa? A través de las distracciones el diablo está horadando. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vivimos distraídos en los asuntos de este mundo. ¿Cuántas horas dedicamos a este mundo? ¿Cuántas horas dedicamos a Dios? Todo el tiempo que gastamos en las cosas naturales no lo podemos utilizar en las cosas espirituales. Vuelvo a repetir, todo el tiempo que gastamos en las cosas naturales no lo podemos usar en las cosas espirituales. Efesios 5, 16 y 18 dice lo siguiente: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, no seáis pasivos. Acá aparece otra vez la palabra insensatos, pasivos, desempleados, ociosos, vagos, tardos, lo que usted quiera, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Y escuche, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y voy a terminar acá. Y lo vamos a seguir la semana que viene. ¿Qué es embriagarse? Mire, la palabra vino y la palabra embriagar, vamos a verla en griego. La palabra embriagado es la palabra medsusko, que puede ser embriagarse o puede ser intoxicarse. Una persona que está embriagada es una persona que está intoxicada. Bien, te intoxicaste con vino, tomaste más vino que él debía y te intoxicaste. Nosotros medio que no usamos la palabra intoxicación, pero la palabra que se usa, medsusko, se puede utilizar también, no sé si la estoy nombrando bien, medsusko, sí, es una palabra que también puede significar intoxicación. Y la palabra vino es la palabra oinos. Ahora, este oinos se puede utilizar para simbolizar vino literalmente o vino figurativamente. Y esto es muy importante lo que yo quiero decirle ahora. ¿Por qué vino literal o vino figurativo? Porque posiblemente Efesios no se esté refiriendo a vino literal, sino que se esté refiriendo a vino figurativamente. ¿Y qué significa vino figurativamente? Bueno, mundo. Entonces acá nosotros, en vez de poner la palabra vino, figurativamente, podríamos decir mundo. No os embriaguéis con mucho mundo. Estar embriagado es un estado de exceso del ser. Si yo digo que me embriago con mucho mundo, es que estoy excedido de mundo. La Biblia nos enseña que nosotros no podemos salir del mundo, sino que vivimos en este mundo. Ahora, lo que la Biblia condena es que nosotros nos excedamos, que estemos excedidos del mundo. El problema no es que yo tenga intimidad con una mujer, sino que esa mujer no sea mi esposa. Ese es el problema. La Biblia nos llama a que no cometamos exceso en nuestra vida sexual. ¿Qué significa esto? Que Dios establece que la intimidad es para el matrimonio. Entonces, aquellos que no quieren tener intimidad al matrimonio, se exceden, se embriagan, entonces ¿qué hacen? Fornican. Una y otra vez. Entonces es un exceso, es una malversación de algo que Dios creó en santidad y para santidad.
Entonces, el vino que es, no digamos el vino, la uva es una creación de Dios, el vino es una creación del hombre, pero Dios no condena el tomar vino, Dios lo que condena es el exceso, que te lleva a embriagarte. Lo mismo pasa con el adúltero puede tener intimidad con su esposa, pero si tiene intimidad con una mujer que no es su esposa, entonces se transforma en un adúltero, porque está haciendo un exceso de algo que fue creado para un marco, para una idea. Entonces cada vez que nosotros rompemos la idea de Dios y que nos excedemos en algo que Dios nos da, entonces nos estamos embriagando de eso. Si yo me vivo entreteniendo y estoy 200 horas delante de Netflix, me estoy embriagando con Netflix. Créame que eso es pecado, porque estoy haciendo un exceso de algo que no fue creado para que yo me exceda. Los hombres naturales necesitamos entretenernos, que necesitamos tener nuestras distracciones. Debemos mirar, quizás miramos alguna película que sea acorde a nuestra vida cristiana, ¿no? Pero verdaderamente embriagarse con mundo, o lo que trata de decir el texto de Efesios, es que nosotros no debemos cometer esos excesos, cometer los excesos y estar embriagados de mundo, o estar embriagados de vino si usted quiere, porque no le gusta y para usted es literal, no es figurativo este texto. Para mí es figurativo, pero no importa, no vamos a hacer una discusión teológica. Si usted quiere ponerle el vino, pone el vino, pero nosotros debemos entender que no podemos vivir embriagados, porque viviendo embriagados nos va a llevar a una actitud pasiva en nuestra vida espiritual. Vamos a vivir embriagados del mundo y secos de Espíritu Santo y fuego, secos de vida divina, secos de vida de Dios. Entonces, claro, va a venir alguien, va a necesitar un consejo, ¿y qué le vamos a dar? Le vamos a hablar del mundo, porque es lo que tenemos adentro. Es lo que tenemos adentro, porque es lo que estamos comiendo todos los días. Nosotros nos transformamos en lo que comemos, porque lo que comemos adquiere las características de nuestro cuerpo y se mimetiza en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo lo sintetiza, nuestro cuerpo lo sintetiza nuestro cuerpo, lo sintetiza, y lo que pasa es que se hace parte nuestra. Entonces realmente nosotros debemos entender, nosotros debemos tener una vivencia, nosotros debemos tener una experiencia y debemos darnos cuenta que debemos vivir en otro paradigma de vida. Nosotros no debemos vivir comiendo cosas del mundo. ¿Por qué? Porque también podemos comer con las cosas, con los ojos. Comemos con los ojos, porque todo lo que nosotros comemos con los oídos. ¿Por qué? Porque todo lo que oímos se nos añade a nosotros. Entonces debemos tener cuidado en nuestra vida espiritual de no embriagarnos con mucho mundo, porque el embriague, porque el exceso de mundo, el exceso de cosas de esta tierra nos lleva realmente a vivir una vida disoluta. Bueno, hasta acá en el día de hoy. Lo vamos a seguir la semana que viene. Te mando un saludo grande, espero que esto haya sido de mucha bendición. Dios te bendiga.